cordial saludo para todos. Estamos grabando nuestras clases. Hoy vamos a conversar sobre los Incoterms, sobre los términos de compra-venta internacional. Estos términos son expedidos por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, con sede en París, en Francia. Se trata no de una norma, no de un convenio internacional, no de una ley, son instructivos de la Cámara de Comercio. Por supuesto que si las partes lo acogen en sus contratos, en sus respectivos contratos, se convertirán, por aquello del pacta sunt servanda, en ley o en norma para las partes que han acogido tal instructivo. La Cámara de Comercio expidió este instructivo por primera vez en el año 1936. Desde ahí ha venido haciendo actualizaciones y estas modificaciones las ha venido emitiendo de manera periódica. En el año 1953 se emitió la segunda, posteriormente en el año 1967 otra versión, en el año 76 otra, en el año 1980 otra versión, y desde allí vienen juiciosamente emitiendo sus actualizaciones cada 10 años. De modo que tenemos los Incoterms del año 1990, Incoterms 2000, Incoterms 2010, y el 1 de enero de este año empezó a regir la versión de los Incoterms 2020, que ha traído pocas modificaciones que vamos a mirar. ¿A qué apuntan estos términos de compraventa internacional? Básicamente se enfocan en 4 aspectos. Los Incoterms buscan dejar en claro las obligaciones existentes entre el vendedor y el comprador cuando quiera que estos realizan una compraventa internacional. Lo primero es que apuntan a precisar cuál es el momento en el que se agota la obligación de entrega por parte del vendedor. He dicho el momento, el punto en el que el vendedor cumple con su obligación de entrega. Así entonces habrán términos que dirán que la obligación de entrega el vendedor la realiza cuando la mercancía es puesta a bordo de la nave. El otro Incoterm, por ejemplo, dirá que la obligación de entrega la agota el vendedor cuando la mercancía es dejada a disposición del comprador, allá en las bodegas del vendedor en su país de origen. Otro Incoterm dirá que la obligación de entrega no se agota a bordo del barco en origen, sino que se agota cuando la mercancía ha llegado a destino y ha sido puesta, por ejemplo, en el muelle de descarga. Eso es lo que los términos nos van a decir. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de delimitar la responsabilidad en cuanto a pérdida o a daños de esa mercancía. Si se trata de una responsabilidad del vendedor o si se trata de responsabilidad del comprador, la pérdida o el daño. Es decir, hablamos de la teoría de los riesgos. ¿En qué punto el vendedor traslada los riesgos de pérdida o daño al comprador? Eso nos lo va a decir el término una vez nos diga en qué momento se agota la obligación de entrega. Agotada la obligación de entrega, el vendedor entonces traslada la responsabilidad de pérdida o daños al comprador. Además de eso, los Incoterms nos van a decir qué obligación adicional a la entrega corre por cuenta del vendedor. Ejemplo, el vendedor en ocasiones no solamente se obliga a entregar la mercancía en el punto que diga el Incoterms, sino que además se va a obligar a contratar el transporte en el cual van a ser desplazadas esas mercancías objeto de la negociación. Entonces el Incoterm va a decir, vendedor, usted se va a ocupar, además de entregar la mercancía, de contratar el transporte en el que esas mercancías se van a desplazar hasta su punto de destino. Entonces, en ese caso, nos dice a cargo de quién está la obligación de transporte, que por regla general está en cabeza del comprador, pero el término nos dirá en ocasiones que le corresponde al vendedor. Asimismo, la obligación del seguro que ampara la pérdida o el daño de las mercancías. El respectivo término nos va a decir a cargo de quién está la obligación de contratar un seguro que ampare la pérdida o el daño de las mercancías. En regla general, el seguro lo va a asumir el comprador, pero habrá un Incoterm, pongamos el ejemplo CIF, que nos dirá que el vendedor, además de entregar en X punto, que es a bordo del barco, además de contratar el transporte, se ocupará también de contratar un seguro para amparar la pérdida o el daño de esas mercancías. O sea que el comprador, cuando paga el precio de la mercancía,
ahí está pagando no solo el valor de esta, sino que está pagando el valor del transporte y está pagando el valor del seguro, a lo cual se compromete el vendedor. Además de lo anterior, los Incoterms nos van a decir quién se ocupa de la obligación de tramitar y de despachar y de pagar ese despacho en aduana, en exportación. ¿Y quién se ocupa del despacho en aduana, o quién se ocupa, perdón, del trámite aduanero en destino? ¿Quién se ocupa del trámite aduanero en destino? ¿Y quién paga los costos de ese trámite, de esa importación en destino? Entonces, ¿quién asume la exportación? Nos lo va a decir el término. ¿Quién asume la importación y sus costos? Nos lo va a decir el respectivo término que se emplea. Básicamente, esa es la misión o la tarea de los términos de compraventa internacional. Dicho eso, vamos ahora sí a ver uno a uno cuáles son los términos de compraventa internacional que vienen en esta versión del año 2020. Vamos a empezar por el término EXW. Ex-work. Este término EXW, ex-work, no es cosa distinta a un término según el cual el vendedor va a agotar su obligación de entrega cuando la mercancía debidamente embalada, empaquetada, es puesta en las bodegas, en la fábrica del vendedor, allá en el país de origen, es puesta a disposición del comprador. Es decir, que el comprador debe llegar al sitio de aquel país para el extraño a recibir la mercancía, a tramitar lo que le corresponde en cuanto al despacho de la exportación de esa mercancía allá en ese país, deberá contratar el medio de transporte interno que va a llevar la mercancía desde ese punto de la bodega, de la fábrica del vendedor, hasta el muelle, el terminal portuario, hasta la estación del tren, hasta la estación del transporte carretero, hasta el hangar del avión desde donde va a transportar finalmente las mercancías. Vemos entonces que es un término polivalente. ¿Polivalente por qué? Porque puede utilizarse cualquier medio de transporte. Los Incoterms se van a dividir en términos polivalentes y en términos marítimos. ¿Okay? Para mayor comprensión vamos a explicar los términos marítimos y luego le vamos a buscar su homólogo con los polivalentes. Pero vamos a empezar con este polivalente que he acabado de contar, el EXW, el export, porque nos permite una mayor claridad del tema. Entonces, toda la obligación, toda la logística va a estar a cargo del comprador. Mercancía que se pierda o que se dañe después de haber salido de las bodegas del vendedor va a ser responsabilidad, por supuesto, del comprador. Segundo término, el término FOB, término FOB, Free on Board, libre a bordo. Este término FOB, libre a bordo, es un término exclusivamente marítimo. Y es un término en el que el vendedor se obliga a entregar la mercancía a bordo del barco, a bordo de la nave que contrata el comprador. Es decir, que el comprador hace el negocio de transporte con la respectiva línea, con el buque trans que éste contrate, y ese buque atracado en el muelle X del puerto de Shanghái, por ejemplo, en ese buque atracado en ese muelle es donde el vendedor deberá hacer la entrega de la mercancía. Es decir, que el vendedor se ocupa de embalar la mercancía, de trasladarla desde su bodega hasta el terminal portuario, se ocupa incluso de asumir la responsabilidad de lo que implica el porteo de la mercancía al interior del terminal portuario y luego se ocupa de la obligación de cargue. Por eso vamos a ver, al hacer esta operación de cargue, responsabilidad del vendedor y asumir los costos de la operación de cargue, el vendedor, vemos que el comprador ha tenido que contratar un transporte que no le incluya a él la operación de cargue, porque esa la va a asumir el vendedor allá en origen con el operador portuario a quien el vendedor le pague esa tarea de cargar. Entonces él
el comprador que ha contratado con la naviera o con el armador de ese barco hará un contrato que en términos marítimos se conoce como un contrato FILO, Free In, Liner Out. Es decir, que el transportador está libre de la operación de cargue, no cobra la operación de cargue, no asume la responsabilidad de la operación de cargue, porque él lleva su barco hasta el muelle y el vendedor es quien debe asumir la tarea de cargue en origen. El transportador simplemente llegará y dirá: aquí estamos, para que pongan la mercancía a bordo, y él zarpa, pero cuando llega a destino, liner out, free in, liner out. Cuando llega a destino, el transportador hace la correspondiente descarga en destino de la mercancía. Entonces, aquí vemos desde ya cómo se armoniza las operaciones de compra-venta con las de transporte. Por eso la importancia de, a renglón seguido, determinado el contrato de compra-venta, se estudie el contrato de transporte para ver esa dinámica de cómo las operaciones de compra-venta alteran, digámosle así, la dinámica del transporte, y por eso se pueden contratar de estas formas en las que el transportador, vemos, no está asumiendo en su contrato la obligación de cargue, porque la compra-venta está condicionando al vendedor, en el término FOB, a poner la mercancía a bordo del barco. Pero sí tendrá el transportador que descargar en destino, fruto de la negociación que ha hecho. No confundir la operación de compra-venta con la de transporte. Ese es el término FOB. Tenemos también el término CFR, Cost and Freight, costo y flete. En este término de compraventa internacional es parecido al FOB en cuanto a la obligación de entrega. El vendedor se ocupa de hacer la entrega de la mercancía cuando la mercancía es puesta a bordo de la nave en el muelle de origen. A bordo de la nave en el muelle de origen. Lo curioso, o digamos la diferencia con FOB, es que ese barco no lo ha contratado como en FOB el comprador, sino que es el mismo vendedor quien, obligándose a poner la mercancía a bordo del barco, paga el flete, contrata ese transporte. O sea, la obligación de transporte está a cargo y es por cuenta del vendedor. Esto ocurre en los casos donde se trata de un vendedor que vende, digamos, a gran escala y tiene negocios con navieras. Él paga un valor trimestral, semestral, hasta anual incluso a la naviera, haciendo despachos, garantiza un mínimo a la naviera, paga un valor, y cuando él hace las cuentas de cuánto habrá pagado en flete, con toda seguridad es menor al valor que él le traslada por el flete a el comprador que está adquiriendo esas mercancías. Entonces, a estos que venden por volumen sus mercancías, les conviene vender CFR con el ánimo de ellos contratar el transporte, trasladar el valor del transporte al comprador, pero en todo caso ganar un margen o una diferencia incluso con el tema del transporte. Y al comprador, por supuesto, a sabiendas que no va a salir a contratar el transporte, sino que le viene incluido en el precio de la compraventa, pues también va a ser benéfico para él el hecho de contratar CFR, en el sentido que no asume el valor del transporte. Habrá empresas, por supuesto, que compran ellos a gran escala y lo que les conviene es ellos contratar el transporte por las negociaciones que tienen con los transportadores. Entonces no les servirá el CFR, sino que les servirá el FOB, porque ellos mismos contratan los compradores el transporte. Pero en términos CFR, repito, lo que nos está diciendo es que el vendedor, además de poner la mercancía a bordo del barco en origen, se ocupa también de contratar el transporte. Miren que estoy diciendo que contrata el transporte tiene que llegar a destino, descargar y hacer la entrega, pero la obligación del vendedor, va hasta poner la mercancía a bordo. Quiere decir que puesta la mercancía a bordo, el barco zarpa y se hunde con la carga, el vendedor ya había agotado su obligación de entrega. Por tanto, el vendedor no será responsable de lo que le ocurra a la carga
con posterioridad a sus artes. Una vez puso la mercancía a bordo, hasta ahí llegó su responsabilidad, tanto en FOB como en CFR. Y lo mismo para este otro término, CIF, por eso los explico juntos, los pongo en rojo, el FOB, el CFR y el CIF, porque este término, el término CIF, la C es de costo, la I de insurance, seguro, y la F de freight, flete. Igual que en CFR y que en FOB, el vendedor se ocupa de la obligación de entrega cuando pone la mercancía a bordo de la nave. Hasta ahí llega la responsabilidad o la obligación del vendedor, cuando la mercancía es puesta a bordo de la nave. Pero la nave en CIF debe ser también, como en CFR, contratada por el vendedor. Paga el valor del flete el vendedor. Entonces, ¿cuál es la diferencia con CIF? La diferencia con CFR, perdón. La diferencia con CFR va a ser que en CIF el vendedor, además de pagar el transporte, paga un seguro, insurance, un seguro que ampara, que cubre la mercancía. ¿Okay? Ese seguro, de acuerdo al ILU, al Instituto de Aseguradores de Londres, debe ser un seguro de cobertura mínima. Si el comprador quiere una cobertura adicional que ampare, por ejemplo, guerra, terrorismo, si quiere una cobertura adicional, deberá pagar el valor correspondiente a la prima extra que se cobra por esa cobertura adicional. Pero la obligación que tiene el vendedor es contratar un seguro de cobertura mínima. Entonces, aquí tenemos el término FOB, el término CFR y el término CIF. En los tres términos, el vendedor se ocupa o agota la obligación de entrega cuando la mercancía es puesta a bordo de la nave. ¿Cuál es la diferencia entre el uno, el otro y el otro? Que en FOB el barco lo contrata el mismo comprador, que en CFR el barco lo contrata el vendedor y que en CIF el vendedor, además de contratar el transporte, paga un seguro que cubre o que ampara la pérdida o el daño de las mercancías. Ahora bien, hay otro término que es el término FAS, el término FAS, Free Alongside Ship, entregado al costado del buque, libre al costado del barco, al costado del buque. Al costado del barco, ¿qué queda? Pues el muelle. El barco llega y atraca en el muelle. Entonces, en el término FAS, recordemos que en XW, en Exwork, el vendedor entregaba en su bodega. Ahora, en el término FAS, el vendedor va a entregar la mercancía en el muelle de origen, no la va a cargar. Ya cuando inicia la operación de carga, ya la responsabilidad de eso está en cabeza del comprador. Si cargara y pusiera a bordo, estaríamos en FOB, o estaríamos en CIF, o estaríamos en CFR. FAS es un paso antes que el FOB, un paso después del EXW. ¿Por qué digo un paso antes del FOB? Porque no tiene el vendedor la obligación de poner la mercancía a bordo, como en FOB, como en CFR, como en CIF, sino que la mercancía la deja en el muelle, Lo que quiere decir que si durante la operación de cargue hay daños a la mercancía, esos daños los tendrá que asumir